Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos estés viendo. Pues vamos a entrar ya a un tema propio del cálculo diferencial, muy importante, que son los límites. Por favor, antes de que continúes viendo este video, si no le has dado un vistazo a la definición formal de límite, que fue el primer video que subí en cada muro de Classroom, y después a la definición informal de límite, pues por favor pausa este video y regresa a verlos. Es importante que pues primero sepas de qué estamos hablando. Como te he dicho en ocasiones, sobre todo en estos temas, va a ser más complicado tratar de comprender los conceptos que pues ver ya la aplicación o hacer ejercicios. En ocasiones es más sencillo realizar los ejercicios o intuir algunas aplicaciones de estos temas en algunos campos como de la física o del mundo laboral, como puede ser el ámbito de la ingeniería, que comprender el concepto. Entonces por eso no desde el inicio vamos a estar comprendiendo muchas veces los temas, sino conforme vamos profundizando, pues desde luego ahí en nuestra mente se va a ir clarificando lo que nos dijeron en un inicio, que era el concepto de límite, o más adelante el concepto de derivada. Entonces, antes de comenzar a explicar pues los primeros ejercicios de límites, de nuevo te digo, si por algo no has visto los videos anteriores, pues por favor pausa este video y ve a ellos, por favor. Bueno, estamos listos para comenzar. Se te subieron también ahí en el muro de Classroom un libro en PDF de cálculo muy bueno, la verdad. Ahí tienes desde lo que vimos de precálculo hasta los temas que vamos a ver en límites y derivadas. Me estoy basando en ese libro, por lo tanto, pues tienes ahí eso también a tu favor, ¿no? Otro recurso más. Las tareas seguramente también las estaré dejando de ahí, así que por favor atentos. Bueno, en los videos anteriores, el concepto de límite vimos que mientras yo estaba estudiando una función o trabajando una función, veíamos que los valores que yo tenía en X, conforme se iban acercando a un valor, también me iba dando una imagen, recuerden los valores de X y Y que se iba aproximando a otro valor. Esa flechita, recuerden que su valor es tiende, me están diciendo que es un valor que se aproxima. Y estos valores recuerden que pueden ser crecientes o decrecientes. Es decir, por ejemplo, si ahí yo digo que tiende a 2, pues yo pudiera poner primero un valor de 1, luego un valor de 1.5, luego un valor de 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, etc. Si se fijan, me voy aproximando a 2. No me está diciendo que es 2, sino que me voy aproximando. Si ahora lo hiciera con valores decrecientes, pues estos valores pudieran ser, por ejemplo, 2.5, 2.3, 2.1, 2.01, 2.001. Es decir, me voy acercando a 2, pero aún no llega a ser 2. Entonces, hay que tener claro lo que significa tiende, que tiende no significa es igual a, sino que se aproxima. Entonces, con eso mismo, bueno, ya que recordamos un poquito en los anteriores videos, pudieron verlo incluso con gráficas. No va a ser necesario que grafiquemos, salvo extrañas situaciones, que ya lo veremos en clases más adelante. Vamos a empezar con los primeros teoremas de los límites. Por ejemplo, eso que ven ahí en el pizarrón que dice límite cuando x tiende a 2 de 7 es igual a 7. Pues bueno, es el primer caso que se me presenta. El límite de una constante es la misma constante. El 7 es una constante. Recuerden que nosotros hablamos de constantes absolutas y constantes arbitrarias. Cuando yo hablo de una constante absoluta,
pues ustedes ya tienen ahí en su acervo cultural ejemplo de muchas de estas. Por ejemplo, el valor de la gravedad, el valor de la constante de gravitación, de la constante K también, el número de Avogadro. Es decir, hay varios números que sabemos que pues siempre va a representar ese valor en el problema que yo esté trabajando. Pero esas son constantes absolutas, pero existen otras constantes que se llaman constantes arbitrarias, que pues en este caso el 7 es un ejemplo de ellos, ¿no? Como ahí la función tendría que tener x y no tengo más que un número, pues es una constante. Entonces cada que nosotros nos pidan que saquemos el límite, aunque me digan que x tiende a cierto valor, pero de una constante, pues el resultado será la constante. Eso grábenselo, es como una ley o una regla, el límite de una constante es la misma constante. Y también, conforme vayamos realizando límites, pues se nos van a presentar que una vez que hagamos las operaciones o las sustituciones, se nos puede dar el caso que dé 0 entre un número y pues nosotros sabemos que eso es 0, por eso está representado ahí como 0 entre constante igual a 0. También puede darse el caso que me dé un número cualquiera y que abajo me dé 0, es decir, constante sobre 0. Y eso pues no existe, no está definido. También en los límites se me van a presentar ocasiones que me digan que el límite tiende a infinito. Y bueno, infinito entre una constante pues es infinito. Ustedes imagínense un valor muy muy grande quizá que no podamos concebir ahorita en nuestra mente, como quizá el número de granos de arena que hay en el planeta Tierra, y si yo eso lo divido entre cualquier número, entre 2 o 3, pues el número sigue siendo tan grande que no tengo ni idea de cuánto es, por eso hablo de que es infinito, ¿no? Y bueno, hay una regla también que me dice que si yo divido una constante entre infinito, pues eso es igual a 0. Y también constante por infinito es infinito y constante más infinito pues me va a dar infinito. Eso viene en el libro que está ahí en Classroom. Te aconsejo que esto pase a tu cuaderno para que pues desde luego lo tengas presente, ¿no? Porque los límites que vamos a ir realizando se van a presentar casos como estos que tienes ahí abajo. Y bueno, lo del límite de una constante, pues que es la misma constante. Los primeros límites que se sugieren en los cursos de cálculo se llaman límites de sustitución directa. Veamos por qué. Límite cuando x tiende a 4 de esta función. Yo voy a sustituir, así como lo hacíamos en evaluar una función, voy a sustituir este valor por las x que tengo aquí y nos damos cuenta que eso me va a decir a qué se acerca o tiende la función. 3 por 4 más 7 sobre 4 más 1. 3 por 4, 12, más 7 sobre 4 más 1, 5. Entonces esto me daría 19 quintos. Entonces el límite cuando x tiende a 4 de esa función 3x más 7 sobre x más 1, una vez que hacemos la sustitución directa vemos que nos da 19 quintos. Veamos otro ejemplo. Veamos este de aquí, límite cuando x tiende a 0 de esa función. Aplicamos la sustitución directa y bueno, aquí voy a tener 5 por 0 al cubo menos 4 sobre 0 al cuadrado más 2. 0 elevado a cualquier potencia pues es 0, por 5 0, menos 4 son menos 4. 0 al cuadrado 0 más 2 pues son 2. Y finalmente, la división de menos 4 entre más 2 me queda menos 2. Entonces el límite de esa función tiende a menos 2. Veamos este ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de 7 sobre x cúbica. Sustituimos, como lo hemos venido haciendo.
Y bueno, esto sería 7 sobre infinito al cubo. 7 sobre infinito al cubo, pues me da infinito. Y aquí recuerden que pusimos al inicio del video. Había una reglita que me decía que constante sobre infinito era 0. El 7 es una constante y al ser dividido sobre infinito, bueno, pues el resultado de esto sería 0. Límite cuando x tiende a menos 2 de pi. Bueno, antes de que quieran decirme que la respuesta es menos 2 o sustituir el menos 2 por pi, pues eso no se puede hacer. Acuérdense que el límite de una constante es la misma constante y pi es una constante. De hecho, ustedes ahí en su archivo de su memoria, pues desde primaria les dijeron un valor aproximado de cuánto es pi, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta sería simplemente pi. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera esto? Límite cuando x tiende a menos 2 de pi x. Bueno, pues pi es una constante, pero ya tengo la variable a la cual me están diciendo que tiende ese límite. Por lo tanto, aquí sí puedo hacer una sustitución directa. Y bueno, entonces, si x vale menos 2 por pi, el resultado sería menos 2pi. Nos quedan 2 ejemplos más. Fíjense bien. Límite cuando x tiende a un medio de 6x menos 1 sobre x. Bueno, sustituimos. 6 por un medio menos 1 sobre 1 medio. Bueno, 6 por 1 medio, la mitad de 6 son 3, menos 1 sobre 1 medio. 3 menos 1, 2 sobre 1 medio. Y bueno, si nosotros dividimos 2 entre 1 medio, acuérdense que aquí hay un 1, aunque no se vea, abajo de este 2. Y por ley de los extremos o ley de la tortilla, medios multiplicados van abajo, el 1 que no se ve y este 1 que es el numerador de la fracción que tengo en el numerador de esta fracción. Entonces me daría 1 y 2 por 2, 4. Y 4 sobre 1, pues son 4. El resultado finalmente pues es 4. Realicen esa operación y verán que pues la simplificación me da 4. Último ejemplo. Límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 16 sobre x menos 4. Vean qué sucede. 4 al cuadrado 16 menos 16 y 4 menos 4 me queda 0 sobre 0. Bueno, fíjense bien, eso no termina ahí, porque esa no es la respuesta correcta. Cuando nosotros estemos resolviendo ejercicios de límites, pues lo primero sí es aplicar la sustitución directa, pero cuando me tope con situaciones como estas, que se presenta un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito, pues entonces estos límites tienen una trampita, están disfrazados. Y vamos a tener que hacer algo que desde hoy acostúmbrate que lo vamos a hacer la mayoría del tiempo en cálculo, que es reescribir las funciones. Y bueno, para esto no es un tema nuevo, tú ya debes de saber factorización o también lo que vimos al inicio del semestre con pues las leyes de los exponentes, de las raíces, porque me va a permitir saber cómo reescribir las funciones. Y déjame decirte algo antes de darle solución correcta a este ejercicio. Los límites que vimos hace pues unos minutitos en este video difícilmente se te van a presentar. Pocas veces te van a dar ejercicios como esos en un examen.
en un curso de cálculo. ¿Por qué? Porque pues solo es una sustitución, y una sustitución pues en realidad hasta un chico de secundaria puede mecanizar eso y hacerlo sin ningún problema. Pero para el nivel educativo en el que tú te encuentras, es decir, en un cuarto semestre de bachillerato, cuarto, quinto semestre que estás a punto de entrar, pues desde luego se nos exige pues un poquito más de razonamiento, ¿no? Y bueno, para ello, aquí se dice que el límite está disfrazado. Voy a borrar esto y va de nuevo. Recuerda que lo primero que vamos a hacer siempre es la sustitución directa. Si me da una respuesta de inmediato, qué bueno. Pero en el momento que a mí me salga un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito, en el siguiente video vamos a ver un caso de esos, pero 0 sobre 0, pues entonces tú ahí debes de desconfiar y sabes que pues esto tienes que reescribirlo de otra forma. Bueno, fíjate bien. Esta expresión x cuadrada menos 16, pues es una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados, recuerda que es el resultado de dos binomios conjugados. Es decir, que esto puede ser escrito, si lo factorizo, raíz del primero, lo pongo en ambos paréntesis, raíz del segundo, y como son binomios conjugados, pues hay que alternar los signos. Y abajo tengo un x menos 4. Entonces, como te puedes dar cuenta, estos al ser iguales, pues divididos son 1 y decimos habitualmente que se cancela. Y bueno, esto se convierte en límite cuando x tiende a 4 de x más 4. Y si ahora sí hacemos la sustitución directa, pues me doy cuenta que 4 más 4 son 8 y el límite de la función es 8. Recuerda el segundo video que subimos de la definición informal del límite, donde en la gráfica se veía como un pequeño agujero, un pequeño hueco en blanco. Bueno, eso es lo que sucede si yo hago la sustitución directa, que aparentemente no tiene solución. Pero bueno, si nosotros reescribimos, pues nos vamos a dar cuenta que podemos quitar la indeterminación y entonces, pues como vemos, sí existe límite y el límite es 8. Bueno, aquí dejo esta primera etapa de límites. Cierro diciéndote, dale una leída al libro que subí en el muro del Classroom de cada grupo, en la parte de límites. Y también, por favor, observa muy bien los primeros videos, sobre todo el segundo. El primero dale un vistazo, ya te dije que si en un inicio no te quedó totalmente claro, no te preocupes. Conforme vayamos avanzando en esta parte de límites, antes de pasar a derivadas, pues te habrá quedado claro. Bueno, nos vemos pronto y no olviden dar like al video y comentario para saber que realmente lo viste.